Bueno, hermanos, el día de hoy nos corresponde hablar concerniente a las de el tema probad los espíritus. Probad los espíritus. Si usted gusta ver la primera parte de esta lección, ya la puede encontrar en YouTube. Si no la tiene, la voy a volver a poner. Tanto en la página de Leyendo las Escrituras como en los grupos, en los forums donde nos reunimos a discutir la palabra de Dios. El día de hoy, los objetivos de la lección serán explicar la importancia de probar los espíritus que dicen hablar en nombre de Dios. Todo espíritu que habla en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu Santo, debe ser probado. Todo. Sin importar cómo ese espíritu se llame, sin importar la fama que tenga, sin importar quién sea. Es más, lo que usted dice, lo que usted es, debe de ser probado de acuerdo a lo que vamos a enseñar el día de hoy. Vamos a explicar los 5 puntos o marcas de distinción de la obra del Espíritu Santo. Si tenemos tiempo, vamos a exponer el problema de las ideas emergentes y la oración contemplativa. Vamos a presentar ejemplos prácticos de cómo usar los puntos de prueba. En su introducción al escrito titulado Las marcas distintivas de la obra del Espíritu Santo, Jonathan Edwards, teólogo, pastor congregacional y misionero para los nativos americanos durante la época colonial, escribió lo siguiente. Se lo voy a leer. La edad en la que los apóstoles vivieron y predicaron el Evangelio fue la época de mayor derramamiento del Espíritu Santo, y más en las influencias extraordinarias, dones del Espíritu, en la inspiración, milagros y también en cuanto a sus operaciones ordinarias, convencer, convertir, esclarecer y santificar las almas de los pobres, de los hombres. Pero a medida que la influencia del verdadero Espíritu abundó, las falsificaciones también. El diablo también, imitando las influencias ordinarias y extraordinarias del Espíritu Santo, como es manifiesto en innumerables pasajes de los escritos de los apóstoles, comenzó a hacer sus fechorías y comenzó a imitar todo lo genuino de Dios. Esto hizo en el siglo XVII que la iglesia fuera suministrada con algunas reglas de distinción, que fueran claras con el fin de proceder de forma segura en el juicio de probar los espíritus y distinguir lo verdadero de lo falso sin tener el temor de cometer un acto de irreverencia. El día de hoy, muchas personas no dicen nada, aunque duden de lo que está ocurriendo por temor a cometer un acto de irreverencia. Pues en Primera de Juan, capítulo 3, verso 24, y el capítulo 4, del 1 al 6, el Espíritu de Dios provee a la iglesia un diseño sencillo pero profundo para probar los espíritus, si son de Dios. ¿Cuál es la importancia de probar los espíritus? La idea que alguien en medio de la congregación se levante y diga que habla en nombre de Dios, Jesús o del Espíritu Santo está sujeto a ser probado, tal como lo enseña la Biblia cuando dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. El día de hoy la gente anda en busca de Dios. Y como ustedes ven en estas gráficas, existe el Cristo místico, donde todo mundo tiene un Jesús personal. Existen las figuras que mucha gente dice que se ven en el cielo, como estas que me mandó hace poquito una señora de uno de los grupos discipulares, donde se ven
4 caballos y según lo son los 4 caballos del Apocalipsis, pero esto básicamente no es, esto ha sido creado. O por ejemplo, gente que se viste de Cristo y la gente los abraza como si fuera verdaderamente Cristo. Aquí en los Estados Unidos existe todavía el día de hoy un grupo pentecostés que hace que la gente venere las cascabeles. Los pastores, muchos de ellos han muerto porque la palabra de Dios dice que harían cosas más grandes que Jesús. Entonces la palabra de Dios dice que beberán veneno y no les hará daño y las víboras los van a morder y no van a morir. Pues es la manera como ellos tienen la atención de la gente, como ustedes ven acá, a través de las cosas que hacen. Y luego también en la internet aparecen a cada rato fotos como esta, donde un ángel cayó del cielo. Y la gente, pues, obviamente lo cree. Pero la palabra de Dios nos dice, probad los espíritus si son de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 22, dos cosas son muy claras que servirían al pueblo de Israel a caminar en perfección delante de Jehová su Dios. Primeramente se les amonesta al pueblo contra la práctica de costumbres paganas, tales como el pasar a los hijos por el fuego, practicar adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué razón? Porque era y es abominación para con Jehová cualquiera que hace esas cosas, dice el verso 12, el verso 10 y el verso 12. Ahí en el pueblo de Dios, un deseo por consultar las cosas que uno no sabe. Hay un gran deseo por consultar las cosas que uno no sabe. El pueblo de Israel se les había dicho que no fueran a consultar los muertos. El día de hoy mucha gente consulta a los muertos. Es una práctica común y corriente. En Deuteronomio capítulo 18, el Señor le dice al pueblo de Dios, y si dijeres en tu corazón, y se hiciera la pregunta, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? El Señor luego les da una manera de detectar la manera, cómo saber si lo que se estaba diciendo era de Dios o no era de Dios. Y entonces allí, en los versos del capítulo 18, el Señor habla acerca de lo que él llama el profeta con presunción de hablar en el nombre de Jehová. Y este hombre era uno que se tomaba la libertad insolente, presumida y arrogante de hacer creer al pueblo de Dios que él hablaba en el nombre de Jehová. O en algunas ocasiones hablaba en el nombre de otros dioses. Predecía y no acontecía o se cumplía. Y esas eran las maneras como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento podía darse cuenta si un profeta era de Dios o si no era de Dios. Y si hablaba de otros dioses, dice la palabra de Dios, tenía que morir. Y al que predecía algo y no se cumplía, dice la palabra de Dios en el verso 22, que no se le tuviera temor. O en otras palabras, no te detengas a admirarlo o a escucharlo. Esos son los problemas que ocurren el día de hoy, que nosotros estamos tan deseosos de ver cosas que van más allá de la palabra de Dios, que nos detenemos al lado del camino para ver y admirar a aquellos que predicen cosas que nunca se cumplen. La presunción era hacer algo, en este caso hablar en el nombre de Jehová sin ningún derecho o permiso de parte de Dios, con el fin de hacer creer al pueblo de Dios que sus acciones eran verdaderas en la ausencia de pruebas a lo contrario. En otras palabras, que el día de hoy separa a mucha gente y como no se puede comprobar de que lo que están diciendo es
mentira o es real, entonces la gente calla. Pero la palabra de Dios nos ha dado armas, nos ha dado pautas para que nosotros podamos ver si lo que se está diciendo, lo que se está haciendo, es de Dios o es de un espíritu de error. Entonces los 5 puntos o las 5 marcas distintivas son de mucha importancia. Entonces vamos a decir, hermanos, que cada vez cuando un espíritu, que allí espíritu en el capítulo 4 de Primera de Juan nos lo dice, y espíritu significa una persona, se identifica como mensajero de Dios y habla en nombre de Dios, Jesucristo o el Espíritu Santo. Cuando se llevan a cabo prodigios o milagros y se hace creer que es por obra del Espíritu Santo, recuerde no decir amén sin antes probar el Espíritu si es de Dios. Primera de Juan 4:1. Las 5 marcas distintivas deberán estar presentes, las 5. No una, no 2, no 3. Ok, como pasó 3, entonces no importa si las otras 2 estaban ausentes. No, las 5 marcas distintivas deben estar presentes para saber que eso es Espíritu de Dios. De lo contrario, si no están las 5, se tendrían que omitir o reconstruir los textos de la Biblia como lo hace el pensamiento emergente. El pensamiento emergente lo que hace es que ellos están omitiendo o reconstruyendo el texto de la Biblia. Y en algunos casos lo están eliminando totalmente y haciéndole creer a la gente que la palabra de Dios contiene muchos errores y nadie tiene la capacidad de poder entenderla. Una verdadera obra del Espíritu Santo, una verdadera voz del Espíritu Santo siempre, recuerden esa palabra, siempre exalta a Cristo, pero no solamente a Cristo, sino que al Cristo verdadero. Siempre. Allí el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que siempre va a hablar de Cristo, va a exaltar al Cristo verdadero, al Cristo de la Biblia. Una verdadera obra del Espíritu Santo se opone a los intereses de Satanás, se opone rotundamente a los intereses de Satanás. Una verdadera obra del Espíritu Santo dirige a las personas a las Escrituras. Siempre, siempre las va a dirigir a las Escrituras. Una verdadera obra del Espíritu Santo ensalza la verdad, la levanta, siempre. Y número 5, una verdadera obra del Espíritu Santo siempre tiene como resultado un amor hacia Dios y hacia los demás. Entonces, estas 5 marcas están en el capítulo 4 de Primera de Juan. Y en el tiempo del despertamiento, el primer despertamiento que hubo en el siglo XVII, comenzaron a ocurrir muchos avivamientos que involucraban la manifestación del Espíritu Santo. Entonces mucha gente, por temor a no blasfemar, no decían nada. Entonces Jonathan Edwards escribe, es un escrito de aproximadamente 25 páginas en las que él instruye a las iglesias del Señor a que pongan a prueba todo espíritu que se manifieste dentro de las congregaciones. Y estos fueron los 5 puntos que hasta el día de hoy, desde el siglo XVII, todavía siguen siendo pilares dentro de la iglesia en cuanto a cómo probar los espíritus. Pero esta no es palabra de Jonathan Edwards. Esta es palabra basada en lo que el apóstol Juan nos dejó escrito en el capítulo 4 de Primera de Juan. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio con la primera marca. Una verdadera obra del Espíritu Santo
siempre exalta al Cristo verdadero. Dice la palabra de Dios, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced. O sea, Dios no nos ha dejado huérfanos para nosotros no entender o saber lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No solamente, hermanos, el Espíritu se mueve alrededor nuestro, sino que el Espíritu de Dios está en nosotros. Es lo que da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 al 13. Este Cristo que es exaltado, el Cristo verdadero, el Cristo de la Biblia, no es un Cristo místico, ni tampoco es un Cristo fantástico, como la luz interna que enseñan los cuáqueros, o como un simple maestro y profeta como el de los musulmanes, o como el hermano de Lucifer y los mormones, o como el que tiene que oír a la madre primero y luego ir al padre, como en el caso de los católicos, o como en el caso del Cristo moderno personal de la señora Sarah Young. No, el Espíritu de Dios cuando se manifiesta siempre va a hablar y exaltar al Cristo de la Biblia, al Cristo verdadero. Y yo le voy a decir algo importante aquí, hermano. Usted puede ir a la mejor iglesia, puede cantar, puede tener dones, puede hablar en lenguas, pero si pierde a Cristo lo perdió todo. Todo. El énfasis de toda la Biblia, el centro de toda la Biblia es Cristo. En Él hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres debajo de esta tierra en el que podamos ser salvos. La iglesia nos salva, el Papa nos salva, el predicador nos salva. El único que salva es Cristo. Por eso es que Él murió en la cruz del Calvario para darnos redención, para perdón de pecados. El Espíritu de Dios exalta al verdadero Cristo. Un Cristo místico y fantástico. Sarah Young y la nueva revelación. Un señor que vive aquí cerquita de donde yo vivo, él se llama Warren Smith. En su libro titulado Otro Jesús llamando, habla de un libro escrito por la misionera estadounidense Sarah Young, quien dice que sus libros son mensajes directos de su Jesús. Ella escribe devocionales, de los cuales ya vendió más de 10 millones de copias y ha sido el libro devocional número 1 en los Estados Unidos. Y esta es una de las razones por las cuales leyendo las Escrituras no enfatiza, no promueve la lectura de devocionales, sino que la lectura de la palabra de Dios. Porque usted nunca sabe, parecen como que fueran libros de Dios, pero contienen una infinidad de cosas y usted sabe de que contienen palabra de hombre. La señora Sarah Young comenzó a escribir sus mensajes de Cristo, porque ella dice que siempre supe que Dios se comunicaba conmigo a través de la Biblia, pero yo añoraba más. En el tiempo del despertamiento, según la historia nos narra, nos dice que la gente comenzó a recibir tal avivamiento que cuando terminaban los servicios de la iglesia no querían irse a sus casas. Se quedaban fuera de los templos, comían alrededor del templo esperando que llegara el otro servicio porque tenían hambre de más y de más y de más. Y cuando se les daba más, querían más. Hasta un momento en que en el periodo del avivamiento en el siglo XVII,
que la gente, de tanto buscar más, comenzó a separarse y a aislarse de lo que Dios había provisto, y como añoraban más, comenzaron a entrar en un avivamiento emocional y comenzaron a ocurrir cosas raras, cosas extrañas, y fue cuando Jonathan Edwards escribió Las marcas verdaderas de la obra del Espíritu Santo. La señora Sarah Young, su inspiración viene de lo que ella llama una concentración enfocada en Jesús, esperando en su presencia, escuchando en su mente, en otras palabras, su Jesús, comunicación. Mientras ella escucha, escribe y dice, siempre escribo con la ayuda del Espíritu de Dios, quien guía mi pensar mientras escucho en su presencia. Dios llamando es uno de los libros que ustedes ven allí, el libro azul que está a la derecha, debajo de la foto de ella. Ella tiene 3 libros, uno se llama Jesús vive, Jesús llamando y Jesús hoy. Pues Jesús llamando es el que está en el centro, en la parte media, el anaranjado, donde dice Jesus calling. Dios llamando es una colección de mensajes presentados en forma de un diario devocional. Los mensajes fueron canalizados a través de 2 mujeres, los cuales pudieron fácilmente haber sido titulados Jesús llamando porque según ellas fueron dictados por el mismo Jesús. Y fueron 2 mujeres, no una mujer, sino 2 fueron las que escribieron este libro. Ellas no andan en busca de exaltación, de acuerdo a lo que dice el libro en la parte trasera de este libro. Por esta razón han decidido permanecer anónimas y en lugar son llamadas 2 detectoras. Pero el reclamo que hacen es sorprendente, puesto que dicen que sus mensajes han sido dados a ellas por el mismo Jesucristo. Y si ellas dicen que estos mensajes de estos libros han sido dados por el mismo Jesucristo, entonces estos libros se constituyen palabra de Dios porque Jesucristo es Dios. Ese es el problema de tener un Cristo místico y fantástico, que nunca, hermanos, el verdadero Cristo nunca va a ir en contra de su propia palabra. Pero esta es la manera como en la nueva revelación y los nuevos conocimientos se están introduciendo dentro de la iglesia. Aquí en los Estados Unidos, aquí la gente compra esos libros como pan caliente. O sea, son los más populares y se venden millones porque la gente se le hace más fácil leer estos libros que leer la Biblia. Sarah Young y la nueva revelación. El problema con el Jesús de Sarah Young es el hecho que nace de un añoro de revelación más allá de las Santas Escrituras. Y ese es el problema que nosotros tenemos, hermanos. En muchas iglesias el día de hoy han hecho la Biblia a un lado y se guían por lo que se llama la teología práctica. Lo que, según, entre comillas, hace el Espíritu, eso es lo que la gente comienza a escribir y a hacer y a practicar. Y usted va a ver, hermano, que incluso dentro de nuestras propias vidas, existen muchas prácticas que no son cristianas, que no son bíblicas, pero por cuestión de costumbre las hemos continuado practicando después de muchos años de ver amigos, de ver a madres, de ver a padres, de ver a una infinidad de gente hacerlas. Entonces, las palabras escritas en sus libros, aunque ella diga que no sobrepasan a las escrituras, no obstante, en sus propias palabras ella profesa que sus escritos son palabras, frases y dichos directamente de la voz de Jesús. Son revelaciones de paz de la misma boca de Dios, dice ella. Estas revelaciones son revelaciones místicas y no se conforman al hecho que el creyente encuentra suficiencia en la escritura para su fe y su práctica. En otras palabras, sola escritura. Si los escritos de Sarah Young fueran las palabras de Jesús, entonces los escritos de Sarah Young serían autoritativos, puesto que Jesús es Dios. En otras palabras, serían nuevas versiones de una Biblia. Número 2.
La obra del Espíritu Santo siempre se va a oponer al interés de Satanás. Siempre. No es posible ¿cómo se llama? Que el Espíritu Santo comience a exaltar la obra de Satanás. ¿Y cuál es esa obra? ¿Cuál es la obra de Satanás? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, del verso 4 al verso 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Yo quiero que vean en este texto ustedes, hermanos, dos sistemas espirituales o sistemas de creencia. Primeramente está el sistema donde Dios habita y el otro sistema se llama el sistema del mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí están los dos sistemas. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En otras palabras, que una persona que se habla, que se levanta a hablar en el nombre de Dios, de Cristo o del Espíritu Santo, si habla a las personas de lo que les beneficia en el mundo, de lo que les beneficia mientras viven aquí, de lo que les beneficia mientras están vivos, y no habla de lo que le beneficia a una persona después de la muerte. Entonces, ese espíritu es un espíritu que no es de Dios, sin importar a dónde usted vaya, sin importar lo que usted escuche y lo que a usted le guste, ese espíritu no es un espíritu de Dios. Cuando el espíritu que está obrando opera en contra de los intereses del reino de Satanás, entonces ese sí es espíritu de Dios. En contra del pecado y en contra de las lujurias mundanas, esta es señal segura que es un espíritu verdadero y no un espíritu falso. O sea, son dos sistemas. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Usted se ha fijado que cuando usted va a hablar de la palabra de Dios, la gente no está interesada? Pero si yo pusiera en la internet un curso para mejorar la personalidad o para mejorar el intelecto o para mejorar o hacer ventas o lo que sea, la gente entra porque están interesados en todas esas cosas. Pero cuando se habla de que vamos a hablar la palabra de Dios, la gente no está interesada, pero no está interesada porque lo que vamos a decir no sea importante, es simplemente que no escuchan el mensaje de Dios, no porque no quieran, sino porque no pueden. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En otras palabras, que cuando usted se sienta frustrada de cómo estos predicadores tienen miles, pero miles de gentes escuchándolos, no vaya a creer que esa es la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo escucha a Dios. El mundo oye a estos predicadores porque son del mundo. Y porque son del mundo, el mundo los oye. Colosenses 3, verso 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una persona que vive bajo el mundo de Dios, bajo el reino de los cielos, va a ver hacia arriba, va a buscar hacia las cosas de arriba, va a querer escuchar la palabra de Dios, va a querer exaltar al Cristo verdadero y definitivamente se va a oponer al interés de Satanás. Este es el interés de Satanás. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
La palabra de Dios dice en 1 Juan 2, 15, 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos son los intereses de Satanás. El Satanás está interesado en darle a la gente sus deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El Espíritu de Dios no enfatiza esas cosas. El Espíritu de Dios, cuando es una reunión de Dios, lo último que usted va a escuchar es materialismo. Lo último que usted va a escuchar es la importancia que los predicadores le dan al dinero, a las casas, a los autos, a las vacaciones, al éxito. La Biblia no tiene una palabra de éxito. No. La palabra de Dios no habla de éxito, habla de ser bendecido. Entonces el mundo nos habla de que nosotros tenemos que ser exitosos. Y como queremos ser exitosos, vamos a ser exitosos bajo cualquier manera. Los intereses de Satanás son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pues el Espíritu Santo se opone al interés de Satanás. Y el Espíritu Santo siempre, cuando una persona va a hablar en el nombre de Dios Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, lo va a hacer con el propósito de que vayas en pos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número 3. Señala a las personas a las Escrituras. Dice el verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El diablo engaña a los hombres con argumentos y opiniones. El diablo engaña a los hombres con altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al verso 6. La altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios es el intelectualismo, la filosofía, la psicología, las teorías y las experiencias místicas que no se pueden explicar. Cuando usted esté pensando cuál es la obra nuestra en nuestras iglesias, con nuestros hijos, con su esposo, con su esposa, no son los demonios, hermanos. Son las cárceles en las que estas personas se encuentran con tanto argumento y opiniones y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es nuestra verdadera batalla. La gente no puede venir al conocimiento del Señor Jesucristo por exactamente estas cosas. Y esta es la manera como el diablo tiene engañado a la gente a través de argumentos, opiniones y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todos estos intelectuales que han introducido una infinidad de pensamientos dentro de las iglesias que están siendo abrazados por muchos pastores, son intelectuales. Son personas que han estudiado en las mejores universidades del mundo y que conocen de intelectualismo, de filosofía, de psicología, de teorías y experiencias místicas, y algunos de ellos pretenden conocer la palabra de Dios, pero no la conocen, no la conocen. Y no la conocen, ¿usted sabe qué? Porque nunca tienen el valor de poder guiar a la gente hacia las Escrituras. El Espíritu Santo siempre va a señalar a que la gente que escucha vaya en busca de las Escrituras. ¿Por qué cree que este ministerio existe? La iglesia ha perdido el sabor, el gusto, el deleite de leer la palabra de Dios.
Podemos leer libros, podemos ver programas, podemos ver revistas, podemos leer devocionales, pero hay algo cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios y como que en nuestro espíritu dice, no, hay que mejor leer libros para ser más intelectuales y nos olvidamos de la escritura. Hermanos, eso no es de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre va a señalar a las personas a las escrituras. El Espíritu que hace que las personas tengan un mayor aprecio por las escrituras y las establece más en la verdad y en la divinidad de la palabra de Dios es ciertamente el Espíritu de Dios. El espíritu de falsa ilusión no inclinará a las personas a buscar la dirección en la boca de Dios, a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. El espíritu falso nunca va a decir a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo, Isaías 8:13. El espíritu que no es de Dios nunca va a decir eso. Número 4. Ensalza la verdad. En otras palabras, hermanos, que cuando alguien se levanta y dice que va a hablar en el nombre de Dios, de Cristo o del Espíritu Santo, esta persona siempre va a ensalzar la verdad. En el verso 6, en la parte B, dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cómo lo conocemos? Bueno, por lo que dice el verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. El Espíritu de Dios siempre va a ensalzar la verdad. Dice la palabra de Dios en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La gente, el mundo, los predicadores que no saben absolutamente nada de Dios no pueden ver con realidad la verdad, porque no la ven ni la conocen. La palabra de Dios dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, siempre va a ensalzar la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? Es la pregunta que me hace la gente. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo tú sabes que tú tienes la verdad y que yo no tengo la verdad? Alguna vez, no sé si alguno de ustedes han escuchado la diferencia entre lo que es una verdad objetiva y una verdad subjetiva. Las verdades subjetivas son aquellas con las cuales estamos más íntimamente familiarizados. Esas son las verdades subjetivas, puesto que su contenido de verdad encuentra su fundamento en el propio sujeto que conoce y formula dicha verdad. Las verdades subjetivas son las verdades propias de una experiencia personal. En otras palabras, que el subjetivismo es la teoría que considera que todas las verdades son subjetivas, es decir, dependen del sujeto que conoce. Si no entienden lo que les estoy diciendo, ténganme paciencia que ya se los explico. En contraste, las verdades objetivas pretenden ser independientes de nuestras creencias subjetivas y nuestros gustos. ¿Por qué le digo yo esto, hermanos? ¿Por qué se lo estoy explicando? Bueno, se lo estoy explicando, hermanos, porque déjenme apagar ese micrófono, Marrosa. Marrosa es el que está encendiendo el teléfono. Algo pasa con su teléfono. Ok, se los explico por esta sencilla razón, hermanos, porque la iglesia emergente que proviene del posmodernismo dice
que la verdad se deriva de la experiencia de cada individuo. En la iglesia es necesario ser escuchados, dicen ellos, conversar y de esa manera conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la verdad se encuentra en la unión de las diferentes verdades o experiencias de las personas. En otras palabras, que la verdad viene de las diferentes opiniones de la gente. Para ellos no hay una verdad absoluta. Por eso es que la iglesia emergente tiende a eliminar el texto bíblico. Sus predicadores, pastores que no son pastores, sino que son simplemente guías de la congregación, no usan Biblias mientras tienden o tienen sus conversaciones con sus feligreses. Ellos no creen en una verdad ortodoxa o una verdad absoluta. Entonces la verdad para ellos es una verdad subjetiva. Y tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque en la iglesia o el pensamiento emergente, lo que vale es el misticismo. Es ese encuentro que usted tiene con su propio Jesús. Hasta tal manera que usted se vuelve un Dios, un diosito chiquito. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la verdad. Ellos no discuten lo que es cierto o lo que es error, porque para ellos no existe eso. No existe la verdad absoluta. La Biblia es la verdad absoluta, infalible de Dios y es la verdad que el Espíritu Santo ensalza y no la experiencia. Mucha gente, hermanos, creen en muchas cosas el día de hoy, aunque la Biblia se oponga a ellas. Yo recientemente a una señora se le murió su hija. Tenía cáncer, yo la visité como por 2, 3 meses antes de morir. Y cuando su hija murió, la enterraron. Como a la semana me mandó un mensaje y me mandó fotos. Y me dijo, mi hija está aquí, estoy platicando con ella. Y me mandó fotos de las señales de cómo su hija le estaba hablando. Me mandó una fuente de agua que no estaba funcionando y ella dice que ella comenzó a pensar de que iba a comenzar a funcionar y de repente cuando ella estaba pensando la fuente de agua comenzó a echar agua y esa era una señal de que su hija le estaba hablando. De repente apareció una señal en las nubes y esa era otra señal de que su hija estaba en ese momento con ella y ella estaba hablando en ese lugar. La palabra de Dios dice que es abominación consultar y hablar con los muertos. Pero ella estaba haciendo eso sin importar lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque lo más importante para ella era una verdad subjetiva a lo que ella sentía, a lo que ella miraba, a lo que ella escuchaba. Y la verdad objetiva de Dios pasó a ser a un lado porque no era importante. Nosotros creemos en Dios, no porque lo sintamos, sino porque la palabra de Dios dice que Dios existe. La palabra de Dios en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no sé cómo los creó. Yo no sé qué se involucró, pero una cosa sé, de que el que hizo los cielos y la tierra fue Dios. Eso es todo lo que yo necesito saber. No necesito explicarlo cómo es que lo hizo. Lo único que necesito entender es que la palabra de Dios dice que Él fue el que creó los cielos y la tierra, y yo lo creo. Yo creo en esa verdad objetiva, absoluta de Dios. El espíritu falso sobreenfatiza la necesidad de una experiencia personal, mística y fantástica para practicar y experimentar la fe cristiana. Hay muchas iglesias el día de hoy que desafortunadamente están involucradas en el mover del Espíritu, donde solamente le cantan al Espíritu de Dios, donde todo el énfasis es en el Espíritu de Dios, cuando la misma palabra nos dice que el Espíritu de Dios vendría a dar testimonio de Jesucristo. El Espíritu mismo nos guía, nos lleva a ese Jesucristo verdadero y no toma nada para sí. Pero muchas iglesias le han dado más énfasis y sobreénfasis al Espíritu de Dios a tal grado que se han ido por un lado equivocado. El Espíritu de Dios ensalza la verdad y esa verdad está en Jesucristo. Y como resultado de esto, hermanos,
viene un amor hacia Dios y hacia los demás. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, hermano, porque Dios es amor. El espíritu que hace que el alma desee de Dios, de Cristo, es sin equivocación el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:10, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, hermanos, en conclusión, estas marcas son suficientes por sí solas y se apoyan en sí mismas. Superan a miles de objeciones que muchos puedan hacer de rarezas, irregularidades, errores en conducta, engaños y escándalos de muchos maestros. Cuando un espíritu persona se identifique como un mensajero de Dios y habla en nombre de Dios, Jesucristo o el Espíritu Santo, sin importar quién diga que es, antes de creer, pueblo, pruebe los espíritus si son de Dios, de acuerdo a lo que dice 1 de Juan, capítulo 4. Entonces, hermanos, hemos hablado acerca de las 5 marcas de una verdadera obra del Espíritu Santo que siempre, siempre va a exaltar primeramente al verdadero Cristo, se opone a los intereses de Satanás, dirige a las personas a las Escrituras, ensalza la verdad y tiene como resultado un amor hacia Dios y hacia los demás. Voy a abrir en este momento los micrófonos para que, si ustedes tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dios los bendiga. ¿Cómo está, hermano Ramón? Aquí nomás oyendo varón. Nomás quiero hacer una pregunta. ¿Podría explicarme un poquito sobre la guerra espiritual? La guerra espiritual, bueno, la guerra espiritual, hermano, está, como lo estaba mencionando, aunque no toqué con mucho énfasis acerca de la guerra espiritual, pero está en el capítulo 2 de segunda, perdón, en segunda de Corintios capítulo 10 del verso 3 en adelante, donde nos habla acerca de de que aunque estamos en la carne, nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para derribar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso tiene que ver, hermanos, con la verdadera batalla que como nosotros como cristianos tenemos y como ministros tenemos en cuanto a cuál es nuestra tarea. Verdaderamente nosotros no hemos sido llamados a andar detrás de demonios, sino que verdaderamente la obra de la iglesia es ir en contra de toda fortaleza que en el original griego habla acerca de que son prisiones donde la gente se encuentra mentalmente y que el único que puede liberarlos es el poder de Dios a través de su palabra. Entonces, esa es la batalla espiritual que habla la Amén. palabra de Dios. Gracias, varón. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? No. Voy a hacer la última. ¿Perdón? ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Hermano, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Yo Miriam? quisiera, bien, hermano, gracias a Dios. Amén. Yo quisiera preguntar, pues, pongamos que en muchas iglesias
pues ahorita en la que yo estoy no, pero en otras que está, piensa que espíritu de muerte lo reprendo fuera, no sé qué, y están un poco de tiempo en eso, entonces eso no es sano, El reprender espíritu de muerte. de muerte, de accidentes, de enfermedades, de todo, que empiezan todo el tiempo repitiendo y que fuera, fuera, fuera. ¿Eso es sano o no? Vuelvo y regreso a los 5 puntos que estamos hablando. Cuando nosotros vamos a involucrarnos en algo que tiene que ver con las cuestiones del espíritu, ¿ok? Hay muchas cosas que tienen que ver con el espíritu del hombre, ¿ok? No es fe lo que está practicando el hombre, sino que es un deseo que las cosas nos vayan bien en el futuro o en el presente, ¿ok? Entonces no tiene nada que ver con fe. Entonces, en una reunión donde se está supuestamente manifestando el Espíritu de Dios, se puede manifestar el Espíritu de Dios, se puede manifestar el Espíritu del hombre, el hombre tratando de ayudar a Dios, pero también se puede manifestar el Espíritu del demonio. Nuestra hermana Mayra me platicaba que cuando ella se convirtió, recientemente se había convertido, y un hermano de su misma iglesia que estaban hablando en lenguas, un hermano se acercó a ella, se le quedó viendo y en una voz bastante extraña le comenzó a profetizar, pero antes de profetizarle o de hablarle, le dijo que él era Cristo encarnado en el cuerpo del hermano. ¿Ok? Uy, Ok, eso no Qué es, feo. ese no es el Cristo verdadero. Y esas cosas ¿no? se llevan a cabo dentro de muchas iglesias, donde la gente cree que están, por ejemplo, le voy a explicar algo, yo estaba pensando el día de hoy, en mis años de caminar en la obra de Dios, yo he escuchado a mucha gente que comienzan a hablar un mensaje en lenguas Y dame todo. y hablan, y hablan en lenguas, y hablan en lenguas, y en el momentito que hablan las lenguas comienzan a llorar. Y después que comienzan a llorar, si ustedes notan, ya estamos acostumbrados tanto a estos mensajes, pero si ustedes notan, comienzan a hablar como si Jesucristo estuviera hablando o como si Dios estuviera hablando. Y yo te he dicho, y yo te he ordenado, y yo he visto, y comienzan a hacerle creer al pueblo que en ese instante lo que ellos están escuchando es la voz real de Dios y de Jesucristo. Y eso no es así, hermanos. Eso no es así. Si ustedes van a notar, hermanos, cuando se derrama ¿cómo se llama? El Espíritu Santo en el capítulo 2 de los Hechos, ustedes van a ver que se derrama el Espíritu Santo sobre aquellos 120, comienzan a hablar en lenguas, todo el mundo se asusta, dice, ¿y quiénes son estos Galileos que están hablando en nuestras lenguas o idiomas y hablan las maravillas de Dios? Han de estar ebrios. Y de repente se levanta Pedro y comienza a hablar en la voz de Pedro y comienza a hablar uno de los mejores mensajes que usted puede notar dentro de las Escrituras. El hermano Pedro no tenía una Biblia enfrente de él, no tenía un papelito como yo lo tengo aquí para ver mis notas. No, él se levantó en el poder del Espíritu Santo, comenzó a predicar en su voz y no diciendo de qué él estaba hablando en ese momento, con la voz de Dios, sino que con su propia voz. Pero lo que trajo al arrepentimiento a esos 3,000 que se convirtieron fue el hecho de que él estaba predicando un mensaje escritural. Entonces, en otras palabras, que todo lo que hace Pedro en ese mensaje es uno de estos puntos, que es dirigir a las personas a las escrituras. Él constantemente decía, como dice la escritura, como dice la escritura, como dice la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es donde está el énfasis para el Espíritu de Dios. Es la manera como nosotros conocemos de Dios, conocemos la verdad, conocemos
cuál es el error y cuál es el espíritu de verdad. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que se están practicando en la iglesia alrededor del mundo que usted y muchos de los que están escuchando en este momento no se dan cuenta, pero que son una realidad, están pasando. Entonces, esto le debería servir a usted como arma para poder juzgar a aquellos que dicen estar hablando en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús o en el nombre del Espíritu Santo. Que no nos engañen, hermanos. La palabra nos instruye, que no nos engañen. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede abrir el micrófono. No voy a abrir todos los micrófonos, solo el que tenga una pregunta, por favor. Y después lo cierra Sí, para... hermano, Sí, hermana. yo quería preguntarle sobre los sueños, porque hay muchos hermanos, por ejemplo, que sueñan y dicen, debe ser algún mensaje de Dios, quiero saber, quiero interpretar, pero eso a mí me parece que está mal. Bueno, hermanas, hay veces que hay ocasiones, la palabra de Dios habla de que a muchas personas Dios les habló a través de los sueños. Por ejemplo, José, si usted va a ver en comparación a otras personas, cada vez que el Señor se comunicó con José fue a través de sueños. En cambio, a María, el ángel se le apareció. A José, Ajá, sí, simplemente se le apareció en sueños y cada vez que él soñaba, él obedecía a Dios porque entendía que era de parte de Dios. En otras palabras, hermano, que nosotros no podemos descartar lo que nosotros vemos en la Escritura. No podemos decir es falso o esto y lo otro cuando lo vemos en la claro, Escritura. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar. Yo no soy muy creyente del velo, pero el velo es escritural. Cuando alguien viene y me habla del velo, yo simplemente no digo absolutamente nada en contra. ¿Por qué? Porque el velo es una doctrina de la palabra de Dios, que está en la palabra de Dios, que no se practique es otra cosa, pero de que está en la palabra de Dios se practica. Ahora, si una persona viene y me dice que si usted no usa el velo, porque usted no usa el velo, se va a perder su salvación, entonces allí estamos ya hablando de un error escritural y eso no es lo que exalta, porque nosotros somos salvos, hermanos, a través de la gracia. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es don de Dios. Entonces, claro, hermanos, no todos los sueños son de Dios, pero muchos sueños son guías. Yo le puedo testificar de muchas veces cuando Dios me ha dado sueños y que el Espíritu de Dios me ha guiado. Pero son sueños personales, son sueños cuando Dios me está guiando, Dios me está mostrando algo, lo sueño y yo ya entiendo de que tiene que ver con el Señor. Ahora, cuando comenzamos a tener sueños y tratan de la vida personal de otra persona, y en lugar de ir a hablárselo al hermano, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño contigo y esto y esto y otro, y comenzamos y agarramos el sueño y comenzamos a dar la interpretación también, que no tiene nada que ver con nosotros, porque hay veces, hermanos, soñamos y el sueño solamente tiene interpretación para el que escucha el sueño. Yo fui a darle el sueño a un hermano y el hermano lo entiende, yo no tengo nada que ver con eso, yo no sé de qué trata, pero él sí entiende. ¿Me explico? Entonces, yo sí, una vez probé a una hermana que se dice muy interpretadora de sueños y le digo, mira, esto y esto soñé, pero yo ya sabía porque yo había soñado eso. Me dijo, ¿sabes qué? Esto es de cuidado, me dijo, voy a ir con mi pastora y mi pastora le voy a platicar el sueño y en 2, 3 días te tiene la interpretación. Bueno, se tardó como 2, 3 días, regresó y me dio una interpretación que no tenía nada que ver con el sueño. Nada, absolutamente nada con el sueño. Pero yo entendía de qué se trataba el sueño. Entonces, hay mucha gente así que le gusta andar soñando y que le gusta andar inventando. sí. Eso se llama un pecado de presunción. El hablar en el nombre de Dios es un pecado de presunción. Y cuando estas personas hablan, dice la palabra de Dios, no te detengas a admirarlos o a escucharlos si lo que te han dicho no se Ujú, cumple. Y si te vienen a inducir en cosas que tienen que ver con otros dioses, dice la palabra de Dios ahí en el Deuteronomio, que muera irremisiblemente. Obviamente, ujú. ¿cómo se llaman? Los profetas de hoy en día no los vamos a matar, ¿no? Pero dice la palabra de Dios
que mueran irremisiblemente. ¿Por qué? Porque iban a infectar al pueblo de Dios y lo iban a apartar del camino verdadero en Dios. Entonces, no le tenga miedo a los sueños, a lo que sí le tiene que tener miedo a esa gente que sueña mucho. Exacto. Por ejemplo, yo he escuchado, ¿no? Que quiere saber todo el tiempo qué significa su sueño. Claro, sí, y lo que hacen es que se van a la internet, y cuando se van a la internet buscan interpretaciones de sueños, y esas interpretaciones de sueños tienen que ver con los psíquicos, no tienen nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios, y comienzan a ver simbolismos y comienzan a ver cosas que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Entonces, he ahí el problema. Sí. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, pero tiene que probar los espíritus, hermano. Usted no le diga amén automáticamente a alguien que venga en el nombre de Dios a decirle un mensaje. Pruebe los espíritus. Está bien sencillo. Váyase al capítulo 4 de Primera de Juan. Pídale sabiduría al Señor. Allí mismo dice, amados, no creáis a todo espíritu. Nosotros hemos sido llamados a no creer a todo espíritu, especialmente en estos tiempos donde tanta herejía existe, tanta mala enseñanza existe. El tiempo de la gran apostasía está con nosotros ya. Los tiempos son malos. Tenemos que ser más sabios. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Bueno, Felipe. Lourdes, ¿cómo estás? Yo tuve un maestro que aprendí de él esto, parte de lo que usted está diciendo, y ahora aprendí más también, porque no entendía muy bien todo, porque no nos explicó él así con la palabra, como nosotros sabíamos si el Espíritu venía de Dios o no, o la palabra que se estaba dando era de parte de Dios. Y a él nos dijo que cuando él predicaba, bueno, él es maestro, y era tan maravilloso cuando él enseñaba la palabra que usted sentía la presencia de Dios cuando él estaba enseñando. Y lo miraba literalmente a él como sudando mucho, ¿cómo le puedo decir? Como vivo, como se sentía pues una presencia del Señor. Y un día él nos dijo que es que para saber si era la palabra que estábamos escuchando o si el mensaje era de parte de Dios, teníamos que él, por ejemplo, dijo él que era maestro, él había estudiado no solo ese día, él nos había puesto en oración a nosotros, había puesto en oración la palabra, había estado en ayuno, había estado en oración, y entonces así era que él podía dar la palabra de parte de Dios, pues, no de una cosa que él creyera o que él, ¿me entiende? Entonces, Sí. Ahora le voy a decir porque sí. escucho unos pastores, por ejemplo, unos mensajes y le gritan a uno en medio del mensaje y le dicen, ¿por qué nadie dice amén? ¿Por qué nadie dice, aquí parece que están todos muertos? Cosas así. Sí. Y que a veces dicen, oh, no fue el mensaje, son ustedes que no han venido con su corazón abierto. Y la verdad que cuando Dios se manifiesta, nadie tiene que decirle a los oyentes, usted no está sintiendo a Dios, ¿qué pasa? Sí. Ahora le voy a decir algo, hermana. Le voy a decir algo con referencia a eso. Ahí hay que tener un poquitito de cuidado, ¿ok? Un poquitito de cuidado con esas cuestiones, ¿ok? La unción no tiene nada que ver. No tiene que ver con sudar, no tiene que ver con gritos, no tiene que ver con golpes en el púlpito, no tiene que ver con la disposición del hombre, no tiene absolutamente nada que ver. No tiene que ver ni siquiera con lo que usted siente o no siente. No tiene que ver con los escalofríos, no tiene que ver con que la gente cayó en el piso, no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Nada que ver con eso.
Cuando Dios lo llama al hombre, Dios lo equipa. Y Dios lo equipa para que dé un mensaje. Y Dios se encarga. La obra de predicar la palabra de Dios es la obra del Espíritu Santo. Él es quien convence. Él es quien toca. Él es quien hace ver a la persona de su pecado. Él es el que lo convence. Es el Espíritu de Dios. Yo puedo pasar 3 días, 4 días, 2 semanas, 3 semanas estudiando. Puedo entregarme a la oración, al ayuno y a todo lo demás, que es muy recomendable hacer, estar bien en contacto con el Señor, pero no tiene nada que ver con eso, la obra del Espíritu de Dios. Porque yo he visto a mucha gente, ¿ok? No voy a mencionar nombres, pero yo he visto gente que ha ayunado por días, ¿ok? Y cuando predican error, porque no tiene nada que ver con lo que usted hace. Tiene que ver con la sencillez de la palabra de Dios y la manera como Dios usa a los que Él ha llamado. Yo he conocido a varias personas. esa persona. Yo he conocido a varias personas que lo que más quieren es predicar, pero Dios no los ha llamado a predicar. Entonces ellos ayunan, leen la palabra, pero cuando predican y enseñan, no se les entiende nada. No está bien. Son un mar de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, hermanos. Una persona no es ungida por cuánto grita o cómo habla. Una persona es ungida porque Dios lo ha llamado a predicar y predica exactamente lo que el Espíritu de Dios exalta. Lo que el Espíritu de Dios exalta es la verdad. Aquí no estamos, hermanas, para exaltarnos a nosotros mismos. Y una de las cosas que quiero decirle a todos ustedes, hermanos, es que un hombre que se exalta constantemente a sí mismo es un hombre que tarde o temprano le va a tirar una mala enseñanza. Dios no nos ha llamado a nosotros, los siervos de Dios, a exaltarnos a nosotros. Si algo vamos a exaltar, es a Jesucristo. Es a Cristo. Es a Cristo. Eso es todo, hermano. Aquí no, hermano, aquí no venimos a hablar de los doctorados que tengo, o de las maestrías que tengo, o de lo inmenso y grande que soy, y en la mañana cómo se siente la presencia de Dios en mi cuarto, solamente porque allí yo duermo y escucho ángeles y el alateo de los ángeles y comienzo a sentir perfumes porque el ungido No, hermano, yo verdaderamente no creo en eso. Yo soy tan humano como ustedes. A mí la vida cristiana me cuesta, hermanos. La vida cristiana es una vida de disciplinas, es una vida de disciplinas, es una vida difícil, no es una vida fácil. Así que, hermana, gracias, hermana, por su contribución. Voy a pasarle ahora el micrófono a Sandrita. Sandrita, enciende tu micrófono, Ok, sí, Sandrita. Vale, gracias. No, justamente quería comentar sobre sobre este último que mencionaste, sobre esto, amadores de sí mismos, de predicadores que se pasa exaltándose a sí mismo, de decir, es mi libro, yo lo he escrito, esto. Allí rápidamente es donde nos damos cuenta de hombres amadores de sí mismo. Yo al menos lo veo así, cuando empiezan a exaltarse a sí mismo, ya digo, uy, aquí pasa algo, porque se exaltan a sí mismo, vamos. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, cuando yo detecto algo que no va bien es cuando van por un poquito más, cuando quieren un poco más. Esto, hoy día, por ejemplo, cuando reprendemos o como exhortamos a alguien, te dicen, es que no, tú eres te quedaste allí en lo religioso, yo quiero ir por un poquito más. Si a ti no te gusta esto, pues yo quiero algo más. Si tú no quieres esto, pues yo quiero más. Correcto. ¿Me entiendes? Sí. Exacto. Entonces allí donde nos desviamos de lo que nos enseña la palabra, ¿no? Sí, porque entonces cuando nosotros decimos que queremos más, ya no estamos satisfechos con lo que ha sido revelado, con lo que fue hecho por nosotros como iglesia, sino que queremos un poco más. Imagínese usted, hermana,
Tener un Jesús personal que todas las tardes, todas las mañanas, cuando usted se levante, cierre sus ojos, se concentre en Jesús, limpia su mente y todo lo que usted va a escuchar y que usted va a escribir fue directamente de Dios. Óigame, eso es fantástico. Pero déjame decirle una cosa, eso es misticismo. Ese es el nuevo misticismo. Es lo que se ha introducido dentro de las iglesias, hermanos. Hermano, aquí hay constantemente publicaciones hablándole al pueblo de Dios de meterse a un ayuno para encontrar nueva revelación. O sea, eso es común aquí en los Estados Unidos. Eso se ve todos los días. La gente, cuando yo hablo de la palabra de Dios, voy a las iglesias y abro la Biblia. Eso es raro para mucha gente. Y cuando hablo de la palabra de Dios, la gente viene y antes de irme a mi casa discuten conmigo que esa verdad no es verdad porque la experiencia de ellos es otra. Y ellos van a creer su experiencia o su verdad subjetiva antes que la verdad objetiva de Dios. Ahí es donde estamos. Y por eso es que estamos como estamos, hermanos. Esa es la verdad. Estamos como estamos, hermanos, porque hemos abandonado la palabra de Dios y nos hemos metido y hemos abierto muchas puertas al ocultismo dentro de nuestras propias iglesias, que viene a través de la oración contemplativa y al el deseo de escuchar voces. Y si deseamos escuchar voces, las escuchamos, porque el diablo es astuto. Y si queremos ver prodigios, comenzamos a ver cosas que no existen, pero el diablo nos tiene bien entretenidos. Entre más nosotros nos vamos y dejamos la Escritura Santa, pues el diablo está más encantado. Que el Señor lo reprenda. Pero ustedes, hermanos, les exhorto que cada día amen y se metan más con la palabra de Dios. Aprendan de la palabra de Dios y no se dejen engañar. No le digan amén a todo. Déjense de estar viendo programas en YouTube, en la televisión, qué enlaces ni qué enlaces, hermano. Allí está la madre de la mayoría de las herejías dentro de la iglesia del día de hoy. Así que pónganse abusados. Gracias, Sandrita. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar o hacer una pregunta? Si no, ya damos por terminado el fórum para que ya se vayan a dormir. Aquí apenas en los Estados Unidos son las 7:47. Para algunos de ustedes ya es medianoche. Y quiero darle las gracias a todos por estar acá en esta clase. Espero que haya sido de bendición. Y si pueden, la vamos a subir ¿cómo se llama? A la página de Leyendo las Escrituras. Compártanla con sus amigos y esperamos que sea de bendición. ¿Alguien más quiere dar algo? Si no, hermanos, pueden abrir sus micrófonos y así nos vamos despidiendo. Más, ¿varón? Amén. Sí. No, nomás quería decirle a la hermana que hablando de sueños, que no se olvide que José fue el segundo hombre más poderoso en Egipto por interpretar sueños, ¿ok? Y que a Pablo le fue prohibido predicar el evangelio en Asia, y se le apareció un varón en sueños, un varón macedonio, para que predicara en Macedonia. Nomás quería corroborar con esto. Ok. Amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Miriam, pregunta. Marrosa, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Yo quería preguntarle otra cosa que hacían en la iglesia anterior, es que decían, no, tiene que coger la Biblia y orar por toda la casa, que ponerse a leer versos y repetir. ¿Eso está bien? No, hermana, eso está mal. Eso es una especie de mantras. Eso también tiene que ver con el misticismo, hermanas. Las iglesias, Sí. hay iglesias, que no voy a decir los nombres de las iglesias, pero hay iglesias muy populares en Sudamérica, en las que están muy involucradas con lo que es el misticismo, con lo que es las oraciones en los laberintos, con lo que es el respirar el espíritu, con lo que es repetir mantras o repetir oraciones.
Hay un plan de uno de estos grupos que se llama el Camino a Emaús, donde en las iglesias tienen un cuarto y en ese cuarto tienen estaciones. Primeramente usted se dirige en un laberinto y hace oraciones mientras camina en el laberinto. Luego se va a un lugar donde hay comida y come una manzana y a través del gusto usted prueba la presencia de Dios. Luego se va a otro lugar donde hay perfumes y a través del olfato usted prueba la presencia de Dios. Luego se va a repetir himnos o oraciones escritas que son mantras. Todo eso tiene que ver con el misticismo que se ha involucrado dentro de la iglesia, hermano. Usted no tiene que hacer eso. Usted simplemente sepa que dice la palabra de Dios, ¿ok? Estaba hablando con alguien, le estaba diciendo antes de entrar con ustedes acá, en el capítulo 4, de Filipenses, verso 6, dice, por nada estéis afanosos. Cuando usted sienta que lo están jalando para todos lados y no tiene respuesta a todos los problemas que la están acosando, eso quiere decir afanoso. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando la palabra de Dios habla aquí de peticiones, no está hablando de órdenes a Dios, está hablando de peticiones que están dentro de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y dice, con toda oración y ruego, nosotros, la iglesia, hemos perdido el respeto reverente a Dios. Cuando usted ora, está en la presencia del Creador del cielo y la tierra. Yo le ruego a usted, hermano, que tenga reverencia, que ore con ruego y que dé gracias a Dios, porque usted sabe que Dios tiene el control de todas las cosas y Él va a obrar como Él quiera. Él sabe lo mejor para usted. Usted hínquese, clame a Dios y Dios va a bendecir su hogar. Pero el que yo voy a abrir la Biblia y voy a andar caminando por todos lados, hermanos, usando la Biblia como una especie de amuleto, como una especie de agua bendita y eso y lo otro, hermano, ese es un engaño y el peor de los engaños que se le ha dado a la iglesia de hoy en día. Esta iglesia aquí de Brasil, ¿cómo es que se llama cómo es que se llama esta iglesia? Pare de sufrir. Pare de sufrir. Pare de sufrir, ok. Hermano, allí hay una infinidad de sincretismo, ok. Yo hablaba con una hermana que estaba yendo a la misma escuela de teología donde yo fui. Yo fui simplemente a agarrar un curso y estaba hablando con ella. Ella era brasileña y dice, yo soy parte de la iglesia de Pare de Sufrir. Y yo le pregunto, ¿en serio? Le digo, qué raro, qué extraño que tú vengas a esta escuela. Me dice, ¿por qué? Bueno, porque en esa iglesia hay mucho sincretismo. Ustedes venden rosas, venden escobas, venden esto, venden lo otro. Sí, dice, eso lo hace mi iglesia, dice, pero eso es simplemente para llamar, que la gente venga, pero nuestra iglesia ayuda a los pobres, ayuda a esto, ayuda a aquello y esto y lo otro. Un evangelio social. Hermanos, Dios no nos ha llamado a hacer eso. Andar vendiendo cosas y hacerle creer a la gente que ponga su fe en las rosas y en las aguas benditas y en la arena y en las escobas para que las vamos a bendecir las escobas y las vamos a ungir para que usted vaya a su casa y comience a... Hermano, eso viene de una infinidad de religiones que tiene que ver con el sincretismo dentro de la iglesia. Usted no tiene que comenzar como mucha gente lo hace, abrir la Biblia en el Salmo 23, ponerla en medio de su casa para creer de que dentro de ese libro va a salir una magia y va a llenar toda su casa. No, la palabra de Dios tiene que llenarlo a usted, no a su casa, a usted, su mente, su corazón, su vida. Tiene que salir de las garras del enemigo, de esas altiveces de intelectualismo que salen de su mente, de los argumentos y infinidad de opiniones que tiene, simplemente porque no conoce la palabra de Dios. Pero Dios bendice a su pueblo. El texto que sigue en el capítulo 4 de Filipenses dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, la paz de Dios a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, nos viene cuando tenemos un entendimiento correcto de Dios. Cuando nosotros sabemos lo grande, lo poderoso que es Dios sobre todas las cosas. Y cuando vemos nuestros problemas en sus manos y Él tiene control de todo,
nos venimos a dar cuenta que nuestros problemas son insignificantes en comparación a la grandeza de ese Dios. Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes. Confíen en Dios y no le crean a la mentira. Amén, Miriam. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén. ¿Alguien más? Sandrita, ¿Eh? ¿algo más? No, 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 no. No, aunque sí tenía uno en cuanto a la filosofía, Ujú. filosofía y huecas esas, que está muy de moda hoy día, que, que, que por cierto está atrapando a un montón de gentes intelectuales, Ujú. especialmente aquí a los españoles, que les encanta esas enseñanzas, lo atrapa con tanta facilidad, Sí, que se hacen eventos vamos, que los atrapa con tanta facilidad. Es, como decía, si vamos a hablar de la palabra, no les interesa. Pero ahora, si viene un fulanito que te va a enseñar, que te va a traer su filosofía y te va a hablar un poquito de Dios, sí, vamos a asistir a ese evento y te va a vender su libro y te va a enseñar de cómo tienes que mantener tu relación y te va a enseñar cómo tienes que mejorar en tu hogar, con tu entorno y entonces tienes que abrir una línea imaginaria de cómo tienes que crear tu entorno, tu familia, tus amigos y ahora, ¿dónde queda la palabra de Dios? Entonces son cosas que te van introduciendo, son cosas que añaden a la palabra y no sé claro, dónde queda la palabra de Dios. claro, pero uno de los puntos, hermanos, cualquier reunión que a ti te llamen, vamos a tener una reunión. Ok, ¿de qué va a ser la reunión? Si tú ves que esta reunión, ok, no dirige a las personas a las escrituras, entonces es simplemente una reunión del mundo. Dice la palabra de Dios, aquí lo dice en el verso 5, capítulo 4, primera de Juan. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Exacto, El exacto. mundo va a escuchar a la gente del Ujú, mundo, pero aquellos ujú, que son de Dios, y quiero decirles a ustedes en este momento que yo les doy las gracias a ustedes porque están interesados en las cosas de Dios. Ok, dice la palabra de Dios, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Usted es de Dios, por eso me escucha. Por eso está aquí interesado en aprender acerca de esto. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad siempre va a escuchar aquello que tiene que ver con la palabra de Dios. Y el espíritu del error no quiere nada de la palabra de Dios. Por eso no se encele, por eso no se enoje, sino que ore, porque verdaderamente esa es la batalla con la que la iglesia de Jesucristo está batallando. Usted no puede hacer nada excepto batallar en contra y orar por esos muros, esas fortalezas que vuelvo y le repito en el griego quiere decir prisiones. Son ujú. prisiones mentales de creencias, de opiniones, de teorías, de filosofía, de psicología, de misticismo, de teorías. La gente Prisiones. tiene una infinidad de teorías de cómo van a ocurrir las cosas y hay veces nosotros nos sentamos allí a escuchar. Así que ah, la hermana Gabriela ya se fue. Saludos por su poco. Ok, Marriro, ¿qué pasa con el aceite? Ok. Dice, ¿qué pasa con el aceite y ungir las casas? ¿Se puede o no? El aceite se usó en las escrituras. Marrosa. Ok. Am, dice la palabra de Dios que si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia ungiéndole con aceite. Ok. ¿En qué otra parte se usa la cuestión del aceite? Bueno, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el altar se ungía con aceite, se ungían a los sacerdotes. Otra simbología que mucha gente por la que ungen las casas tiene que ver con cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y ponían una marca afuera para que la tempestad
fuera de paso, porque si tenían esa marca de la sangre, no les afectaba. Los judíos el día de hoy ponen fuera de sus casas, y así es como usted sabe que una persona es judía, ponen algo que le llaman la masusa, la ponen hasta afuera como esa señal. Una de las prácticas que tienen en las iglesias que ungen las bancas, ungen los instrumentos de tocar, todo lo ungen, como dedicándoselo para el Señor. Pues yo no voy a hablar en contra, pero tampoco voy a decir, no voy a creer, hermano, que porque yo vengo y unjo algo, eso va a ser bendito. O sea, va a ser dedicado al servicio de Dios. Pero tengamos cuidado, hermanos, de no irnos detrás de una idolatría de las cosas. ¿Ok? Un templo es un lugar donde la iglesia de Jesucristo se reúne, pero si ese templo se cae y se quema, no es el fin del mundo. Se puede levantar otro, se puede reunir la iglesia en otro lado, porque la iglesia es la gente. La iglesia no son las cosas que nosotros les ponemos las manos y las bendecimos. Pero una cosa sí, Pablo le decía a Timoteo, cuídate de no poner tus manos con ligereza. ¿Ok? Así que, ¿qué más les puedo decir, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Padre Celestial, en este momento te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque has sido bueno con nosotros. Espero, Señor Celestial, que todo aquel que escuche esta palabra sea tocado, Señor. Yo te clamo, Señor, por los corazones de aquellas personas que no te conocen, Señor. Que tú los toques, Señor. Que tú los llames. Que tú los atraigas a ti, Señor. Si tú me estás escuchando en este momento, ahí donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, cualquier lugar que tú te encuentres, inclina tu rostro y ora conmigo. Señor bendito, he escuchado tu palabra. Padre Celestial, estoy cansado de buscar mi propio camino, de buscar filosofías huecas, sutiles, que nunca me han llevado a nada. Y quiero desde este día seguirte, Señor. Abro mi corazón, perdona todos mis pecados y hazme una nueva criatura, Señor. Con mis labios confieso de que tú eres el Mesías, de que tú eres el Cristo de Dios. Y con mi corazón creo en que tú no solamente viviste y caminaste por este mundo, sino que moriste en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados, y que resucitaste y que vienes pronto a recoger a tu iglesia. Yo creo en ti, Señor, y en este día me entrego a ti de todo corazón. Gracias, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén. Si tú haces esta oración o la has hecho en este día, por favor escríbeme. Escríbeme a la página de Leyendo las Escrituras para orar contigo, para ayudarte y para ayudarte a tu crecimiento. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Y adelante, ¿ok? Hemos terminado por esta noche. Bendiciones, gracias.